¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desgranar una idea que, bueno, resuena en casi todas las culturas, pero que las fuentes que tenemos la abordan desde unos ángulos muy particulares. Así es. La idea de que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Que, a ver, suena a frase de póster motivacional, pero los textos que analizaremos hoy, que son una mezcla de filosofía y teología, se la toman muy en serio. Sí, totalmente. No como un deseo, sino como una mecánica de la vida. Exacto. Porque eso de ser el arquitecto de tu vida es de esas frases que suenan genial, pero la idea aquí es, bueno, bajar la tierra. Claro. O sea, ¿qué significa eso un lunes por la mañana cuando lo último que uno quiere es salir de la cama? La misión de este análisis es justo esa. Desempacar la idea. Desempacar qué significa en la práctica ser arquitecto. Vamos a ver cómo estas fuentes argumentan que el destino no es un guión que leemos, sino un edificio que construimos, ladrillo a ladrillo, con cada pequeña decisión. Me encanta ese enfoque. Entonces entremos en materia. El punto de partida que proponen es casi un desafío, ¿no? Sí, El destino no es algo que se encuentra o se espera, es algo que se fabrica. Y la fábrica, al parecer, está en lo cotidiano. totalmente. El primer concepto que salta de los textos es que el destino se forja en lo que un autor llama la micropolítica de la vida diaria. ¿Qué frase? Es una frase tremenda, ¿sí? Sugiere que el futuro no se decide en los grandes momentos de crisis o en las decisiones monumentales. Ajá. Se decide en las miles de elecciones minúsculas, aparentemente triviales, que hacemos todos los días. Ahí es donde se pone interesante, pero también un poco abrumador, ¿no? Me encanta micropolítica de la vida diaria, pero suena a mucha presión. Las fuentes dicen cómo diferenciar una decisión sin importancia, como qué café tomar, de una que sí es un ladrillo para el futuro. ¿O es que todo cuenta? Esa es la pregunta clave, claro. Y la respuesta que dan es sutil. No es que cada acción tenga el mismo peso, pero sí que cada acción tiene una dirección. Una dirección. Sí. Hacen una comparación con la filosofía estoica, pero con un giro. Los estoicos, como Epicteto, decían que lo importante es nuestra respuesta a lo que no podemos controlar. Cierto. Bueno, las fuentes aquí toman esa idea y la llevan más allá. No se trata solo de aceptar para tener paz mental, se trata de usar nuestra respuesta como la principal herramienta de construcción. Tu reacción ante el tráfico, tu decisión de leer 10 páginas en lugar de ver una serie. Esos son los ladrillos básicos. Entiendo. No es tanto el evento, sino el hábito que se forma con nuestras respuestas consistentes. Y eso conecta directamente con el otro pilar que mencionan, el del efecto compuesto de las acciones. Exacto. La idea es que ninguna acción es neutra, aunque en el momento parezca insignificante. Cada decisión, dicen las fuentes, es como plantar una semilla. Ajá. Cuando la pones en la tierra, no ves nada. Parece un gesto, pues, inútil. Pero la suma de esas semillas plantadas día tras día es lo que determina el bosque que habitaremos mañana. ¡Wow! Y lo poderoso de esta metáfora es que el bosque tarda en crecer. Por eso es tan fácil ignorar el poder de una sola semilla. Claro, es una imagen potentísima. O sea, decidir ver una serie en lugar de practicar un idioma media hora, una noche, pues no parece nada. Es solo una noche. Claro, Pero hacerlo todas las noches durante un año, ahí está la diferencia entre tener un bosque de fluidez o un bosque de conocimiento del catálogo de Netflix. exactamente. El yo del futuro hereda el bosque que el yo de hoy está plantando casi sin darse cuenta. Y esa herencia puede ser una bendición o una condena. Y aquí es donde se pone muy profundo. Aceptar esta responsabilidad, la de ser el jardinero de ese bosque, significa renunciar a un papel muy cómodo, el de la víctima. Totalmente. Es mucho más fácil y a corto plazo más satisfactorio culpar a la suerte, al entorno, a la familia, al jefe. Porque si la culpa es de otro, uno queda liberado de la carga de tener que actuar. Pero esa liberación es una trampa, ¿verdad? Al ceder la culpa, también cedes el poder. Si mi situación es por culpa del mundo, entonces yo no puedo hacer nada. Tengo que esperar a que el mundo cambie por mí. Precisamente. Al asumir que nuestras acciones, por pequeñas que sean, dan forma a nuestra vida, se recupera la agencia, se recupera el poder. El destino, como dice una de las fuentes, deja de ser una profecía que hay que adivinar y se convierte en una obra en constante edición. Y el editor es uno mismo. El editor eres tú,
con cada decisión que tomas. Toda esta idea de la responsabilidad personal y el efecto compuesto es muy de la psicología moderna, de la filosofía. Pero me llamó mucho la atención que las fuentes no se quedan ahí. Le dan un giro trascendental. Lo conectan con una dimensión espiritual. Sí, y es una conexión fascinante. Pasan de la idea de ser arquitectos a la de ser co-creadores. Co-creadores. Exacto. Esto introduce un nuevo elemento en la ecuación. Ya no se trata solo del esfuerzo humano en un vacío. La libertad responsable se presenta no como un logro filosófico, sino como un regalo divino. La capacidad de elegir no es un accidente evolutivo, sino una característica fundamental de nuestra naturaleza, otorgada con un propósito. A ver, ¿y cuál sería la diferencia práctica entre ser arquitecto y ser co-creador? Suenan parecido. En ambos casos uno está construyendo algo. La diferencia es sutil, pero crucial. Como arquitecto, uno empieza desde cero, con un terreno baldío. Como co-creador se recibe algo con lo que trabajar. Ok. La metáfora que usan es muy elocuente. La vida es el lienzo que Dios entrega, ya preparado, con un potencial infinito. Pero los trazos, los colores, la composición, eso depende de nuestra voluntad. De nuestras acciones diarias. De nuestras acciones diarias. Dios pone la oportunidad, el lienzo en blanco, lo que las fuentes llaman la gracia. La persona pone la respuesta, los brochazos, lo que llaman la acción. Es una colaboración. Entiendo. Es como una danza entre la oportunidad y la respuesta. Y esto implica que la libertad no es simplemente hacer lo que uno quiera en cualquier momento. Hay una cita de San Pablo en uno de los textos que lo resume de una forma brutalmente honesta. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa cita es el núcleo de la idea de libertad responsable. La libertad absoluta, entendida como hacer cualquier cosa que se nos ocurra, es simplemente capricho. Claro, puede ser autodestructiva. Puede llevar a la autodestrucción, exacto. La libertad responsable, en cambio, implica alinear esas elecciones con un propósito mayor, con principios que nos construyan. Es la capacidad de elegir no solo lo que es posible, sino lo que es beneficioso a largo plazo. Lo que conviene para el alma, para el bosque del que hablábamos. Y esto no es una idea aislada. Las fuentes lo respaldan con varios textos bíblicos que, martillean el mismo concepto de elección y consecuencia. Absolutamente. Mencionan, por ejemplo, el pasaje de Deuteronomio, donde se le dice al pueblo: «Os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge pues la vida». Escoge, no te tocará. Exacto. La elección es explícita. No dice «te tocará la vida», dice «escoge». O la famosa analogía agrícola de Gálatas: «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Claro. No dice «a veces segará» o «quizás segará». Es una ley tan fundamental como la gravedad. La siembra es la elección diaria, la cosecha es el destino. Entonces, esta perspectiva espiritual no anula la responsabilidad personal, sino que la eleva, la convierte en la forma en que respondemos a ese lienzo que se nos ha dado. Así es. No somos marionetas de un destino divino, pero tampoco estamos solos en el universo. Es una posición intermedia muy potente. Y es una posición que exige madurez, porque implica que no podemos culpar a Dios por una mala cosecha si hemos sembrado malas semillas. Claro. La gracia está en que cada día tenemos un nuevo campo para sembrar. La acción es decidir qué semillas vamos a usar hoy. Ok, todo esto es fascinante en teoría. La micropolítica diaria, el efecto compuesto, ser co-creadores, son ideas muy potentes. Pero ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo evitamos que se quede en una reflexión de domingo por la tarde? Sí. Uno de los textos propone un camino muy concreto para llevarlo a la práctica. Sí, y es la parte más desafiante. Se propone un ejercicio de honestidad radical a través de 3 preguntas clave. Y se aclara que no están diseñadas para generar culpa, sino para despertar la conciencia. Para sacudirnos del piloto automático, Justo. en el que vivimos la mayor parte del tiempo. Vamos con la primera. Dice: ¿quién está escribiendo mi historia hoy? Me parece una pregunta muy directa. ¿Lo es? Invita a revisar las últimas 24 horas y preguntarse, ¿mis acciones fueron decisiones conscientes, alineadas con la persona que quiero ser? ¿O fueron simples reacciones automáticas? ¿Fui el autor o un personaje reaccionando al guión de otros? Exacto.
Es una pregunta que puede ser muy incómoda, porque a lo mejor uno se da cuenta de que quien escribió la historia de su día fue la inercia, el algoritmo de las redes sociales, las expectativas de los demás, o el miedo. Te obliga a confrontar si estás sosteniendo el lápiz o si se lo diste a otra cosa sin darte cuenta. Así es. Y la segunda pregunta es una continuación directa de lo que hablábamos antes. ¿Qué bosque estoy plantando con mis hábitos actuales? Esto ya no es sobre las últimas 24 horas. Es una proyección. Exacto. Es un ejercicio de visualización brutal. Pide que uno se imagine sus hábitos de hoy, lo que come, lo que lee, con quién habla, y los proyecte 10 años hacia el futuro. Uf. Si nada cambia, si repito el día de hoy 3.650 veces, ¿qué persona seré? ¿Qué tipo de salud, de relaciones, de conocimiento tendré? El resultado de esa visualización, dicen las fuentes, sería motivo de orgullo o de una profunda necesidad de evasión. Es que es muy fácil vivir en el día a día sin hacer esa conexión, ¿no? Pensamos en el yo de 10 años como una persona casi ajena, que mágicamente será mejor, más sabia. Claro, como por arte de magia. Pero esa persona no aparece de la nada. Será literalmente la suma de nuestro soy. Y esa es la verdad que esta pregunta nos obliga a mirar a la cara. Y nos lleva directamente a la tercera y última, que lo unifica todo. ¿Estoy honrando el regalo de mi libertad o lo estoy usando como una excusa? A ver, expliquemos eso un poco más. ¿Cómo se usa la libertad como excusa? Es la forma más sutil de evitar la responsabilidad. Se manifiesta en frases como, tengo la libertad de no hacer ejercicio si no quiero, o soy libre de gastar mi dinero como me plazca, que por supuesto es verdad. Por supuesto que es verdad. Pero la pregunta es si esa libertad se está usando para construir el futuro deseado o como una justificación para hábitos que en el fondo sabemos que nos están perjudicando. Claro. Es identificar esas áreas de la vida donde culpamos a la mala suerte por situaciones que en realidad son el resultado de no haber asumido esa libertad responsable. Todo este ejercicio se basa en una premisa que citan varias veces. La verdad nos hará libres. Pero parece que el primer paso es una verdad muy personal, la de reconocer nuestro propio poder y nuestra propia responsabilidad. Exactamente. La libertad no empieza por poder hacer lo que uno quiera, sino por entender que lo que uno hace tiene consecuencias inevitables. Y esa comprensión es lo que realmente nos da el poder de cambiar. Para ir cerrando, hemos hecho un recorrido bastante completo. Partimos de una idea filosófica, la de ser arquitectos de nuestra vida, a través de las pequeñas decisiones diarias. Ujú. Luego vimos cómo esta idea adquiere una dimensión espiritual con el concepto de ser co-creadores. Sí, en colaboración con una gracia divina. Y finalmente, aterrizamos en 3 preguntas muy concretas para auditar nuestra propia vida y empezar a aplicar estas ideas hoy mismo. El mensaje central que unifica todas estas fuentes es potente y claro. La responsabilidad personal no es una carga pesada que hay que soportar, sino la herramienta misma de nuestra libertad. Es el timón. Es el timón. Sin ella, somos náufragos a la deriva, empujados por las olas de las circunstancias. Con ella nos convertimos, como dicen los textos, en capitanes de nuestra propia historia. Entendiendo que cada decisión cotidiana, cada respuesta, es la forma en que movemos ese timón. Exacto. Y como reflexión final, las fuentes describen el destino como una obra en constante edición, la suma de todas nuestras acciones. Siendo así, la pregunta que queda flotando es, ¿cuál es la única frase que cada quien está eligiendo escribir en su propia historia hoy? No mañana, no el año que viene, hoy. Y más importante aún, esa frase pertenece al libro que realmente se desea crear.